Buenas tardes. Teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades sanitarias, les recordamos que mientras se encuentren dentro de la biblioteca es obligatorio el uso de la mascarilla. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Arratsaldeon guztioi, eta izan zaitezte hasteko eta behin ongi etorri ekitaldi honetara. Ramiro Arrue hain urrun, hain gertu, acercándonos a su legado izenburupean atondu dugun ekitaldi honetara. Buenas tardes a todas y a todos. Esta conmemoración, como bien saben, pretende dar a conocer la vida y obra del pintor y artista polifacético bilbaíno Ramiro Arrue y también la importancia de su figura, ¿verdad?, dentro del arte vasco. Este aniversario de su fallecimiento es una muy buena oportunidad para ello. 50 urte hurrena da, eta horretarako data egokia, ez? Bera eta bere lanak gogora ekartzeko. Labur bada ere gogoratu egingo dugu Arrueren lanetan estiloaren, modernitatearen eta gaien tradizioaren arteko balantza etengabe behin eta berriz errepikatzen dela. Hain zuzen ere, 19. mendeko Euskal Herriko bizimodua irudikatzen duten pertsonaiak margotu zituen, ezta? Denok ditugu gogoan, laborariak, hitzainak, marinelak, arrantzaleak, pilotariak, zein baita dantzariak ere. Arrueren lanetan leku handia dute dantzariek, erromeriek, zein baita dantzek ere, ezta. En 1907 viajó a París, donde realizó sus primeros estudios de dibujo y pintura y frecuentó, por ejemplo, a escultores como Nemesio Mogrovejo, Francisco Durrio, Antoine Bourdelle y al pintor Ignacio Zuloaga. Colaboró en la creación de la Asociación de Artistas Vascos, en la que ocupó distintos cargos directivos, como sus hermanos. Y después, y hasta su muerte, fijó su residencia en San Juan de Luz, que también veremos piezas relacionadas, ¿no? Además de pintor, fue escenógrafo y autor de refinados esmaltes junto a su hermano Ricardo, así como ilustrador y cartelista. Gaurko zein biharko jarduerak gogoratu egingo dugu, bihar ikusentzunezkoak izango ditugula, ordu berean, leku berean, Bilboko Udaleko Bilbao izan programaren baitan kokatzen ditugu. Programa honen helburu nagusia da, Bilboko historia eta ondarea zabaltzea. Bajo la denominación Bilbao izan, como ya bien saben, el área de cultura y educación del Ayuntamiento de esta villa engloba pues, todos aquellos programas de difusión de lo que constituye la esencia, digamos, de Bilbao, como su trayectoria histórica, la huella que han dejado personas ilustres o su patrimonio histórico. Pues como decíamos, bajo el título Ramiro Arrue, entre vanguardia y tradición, Olivier Ribetón, conservador jefe jubilado, insisto, jubilado pero no retirado del Museo Vasco de Bayona, nos acerca a la obra de Ramiro Arrue. Ongi etorri, izan zaitez, bienvenido. Nacido en Bayona en 1952, Ribetón es historiador de arte, dirigió el museo de su ciudad natal durante creo que 31 años, ¿verdad? Y como decíamos, es gran conocedor de la obra de Ramiro Arrue. Esan bezala, ondare itzela utzi zuen euskal margolariak eta ondo ezagutzen ditu gure gaurko ohorezko gonbidatuak. Bayonako Euskal Museoko kontserbatzaile buru erretiratuak. Ez da bidaia gidatua egingo dugu beraz, decía que, bueno, viajaremos de alguna manera, ¿verdad? Nos hemos juntado aquí en Bidebarrieta, pero tenemos la oportunidad de viajar gracias a ti. Esan bezala, izan zaitez ongi etorri, bienvenido, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Eskerrik asko. Arratsaldeon, buenas tardes, bonsoir. Me perdonará mi español porque hablo la lengua castellana bastante mal, pero voy a hacer esfuerzos para ser entendido. Tengo que dar las gracias y bienvenido a los nietos de José Arrue. Veo a Nati, que ayer nos regaló en el Ayuntamiento de Bilbao de una conferencia biográfica sobre su abuelo José, y también habló mucho de Ramiro. Y
También ayer fue a la conferencia de Javier Novo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que nos dio una conferencia sobre el tema de la exposición de arte decorativo de París de 1925 y con la presentación por la primera vez de las obras maestras de José Arrué, Bacheri Tarak y de Ramiro Arrué, Yo o El Fandango, pinturas de grande tamaño, más de 3 metros largos, y por la primera vez desde 1925 están ambos presentados en el Museo de Bellas Artes. Voy a apoyar mi conferencia o mi discurso, pero con fotos en esta pantalla, y muchas de esas fotos se pueden encontrar en museos, así que los pueden ver, y los objetos, las pinturas, los esmaltes, los gouaches, son o en el Museo Vasco de Bayona o en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, también en el Museo de Bellas Artes de Álava en Vitoria-Gasteiz, y hay también un museo privado que es en Cabdal, que expone la colección María de Isasi, que es la colección la más importante sobre la obra de Ramiro Arrué. Hay que ir cerca de Mónaco para visitar a este museo, y su colección, María de Isasi, completa muy bien lo que tenemos en el Museo Vasco de Bayona, porque en 1990 he comprado el taller, una parte del taller de Ramiro Arrué, vendido por su familia, la familia de Ramiro, y la otra parte de ese taller fue cedida a la colección María de Isasi. En una primera parte hablaré más de la familia, de la formación de Ramiro como niño, después como joven, con sus hermanos, y en una segunda parte hablaré más de arte y la originalidad de Ramiro como pintador del País Vasco. Más bien de Iparralde, pero veremos también pinturas del sur. A ver si puedo... hay un título, que es el título de la gran exposición que hice en Biarritz en 2017, Ramiro Arrué entre vanguardia y tradición. Es un poco una provocación, porque vanguardia, Ramiro no parece tan artista revolucionario a la manera de Picasso. Conocía a Picasso en París, pero al final son dos artes que no van juntos. Y tradición, se conoce más a Ramiro como pintor de la tradición vasca, de los campesinos, de los paisajes, y veremos todo esto. Con la familia, la madre Eulalia murió en el parto cuando nació Ramiro, y al final se quedó con su abuela, Matilde Arrué Gorostiza, y fue también educado por su hermana grande, otra Matilde Arrué del Valle. Y en esta foto, a la derecha, tenemos a los dos hijos mayores, Alberto, que es el más español como pintor de los Arrué en Bilbao, y Matilda, la hermana, que será para Ramiro su amiga, su consejera. Y en Abando vemos a los tres hijos más jóvenes dibujando, y
los 4 hermanos, había 2 hermanos, 4 hermanos, los 4 hermanos van a ser artistas y aprenden uno con otros, juntos. Así lo vemos con Matilde, la hermana grande. Aquí, Alberto, el hijo mayor, tiene menos proximidad con los 3 jóvenes y con Ramiro. Es más bien Ricardo y José, que son los hermanos preferidos de Ramiro. Aquí tenemos a la derecha la tía Matilde, que es anticuaria y abre un almacén en París. Y al final es con ella que los 3 hermanos más jóvenes va a ir a vivir en París y a aprender en escuelas libres de Montparnasse como la Grande Chaumière. Y ella les va a hacer viajar a visitar museos en Italia, en Bélgica, y será como la alma de esos hermanos Arue. La hermana grande como Matilde, tiene un papel importante en la vida del joven Ramiro y la va a pintar de una manera muy clásica, y hemos pensado que hay influencia moderna, así podemos hablar un poco de vanguardia, con Modigliani, porque Modigliani estaba también en las escuelas libres de Montparnasse y se dice, en la escuela de la Grande Chaumière había como maestro a Bordel, y esos jóvenes buscaban su vocación artística y saber de qué manera iba a producir una obra original y personal. Con las enseñanzas de Bordel, Ramiro aprende cómo traducir la fuerza monumental de los seres, una enseñanza que el joven logra plasmar perfectamente en el óleo sobre cartón al retratar a Matilde, la hermana mayor sentada ahí de frente. Este cuadro firmado pero sin datar, yo pienso que es más 1916, justo el momento va a salir de París para instalarse en el País Vasco de manera completa y permanente. Este cuadro está próximo a las investigaciones de Amadeo Modigliani, otro correggiano de Ramiro en la Grande Chaumière. Una crítica de arte, Claude Mengès, dice que en la forma halagarda y desesperadamente solitaria e inmóvil del personaje, el decorado, el sillón cuadrado, los colores sin brillo y apagado, que revelan la influencia de este pintor independiente como Modigliani. Y Claude Mengès cree que este cuadro con fondo liso gris, con ese sillón cuadrado verde, sobre el cual sobresale esa mujer de expresión melancólica, incluso vacía de sentimientos, pintado con amplios tonos, se asimila en su inmediatez visual a la obra de Modigliani. Así, vanguardia un poco. Ahora, pongo aquí este cuadro que yo conocía desde mucho tiempo, que estaba en Cibourg, La Madre. Lo pongo aquí porque Ramiro buscó siempre esta madre que no conoció. Pues su madre murió dando la luz a Ramiro, y va a pintar muchas veces la imagen idealizada de la madre como una madre con el hijo, religiosa o no. De la religión de Ramiro podremos hablar,
es un religioso laico. Y he puesto esta pintura aquí porque a la época de la exposición de Biarritz 2017 es el cuadro que hizo el precio lo más importante, más de 250.000 euros. Y hay en la colección María de Isasi una pequeña acuarela que es del mismo sujeto con mucha sensibilidad. Aquí en París, en julio de 1911, los dos hermanos, Ramiro y José, y para empezar diré que Ramiro va a copiar mucho a José en la manera de pintar, en cuadros con sujetos, bueno, aquí son los primeros retratos por Ramiro, otro retrato a la izquierda, retrato del otro hermano Ricardo. Aquí tenemos en Cibourg en 1915, porque hay que saber que trabajaban en París en invierno o en otoño, pero cada verano regresaban no a Bilbao, pero en Cibourg, Saint-Jean-de-Luz, en Iparralde, y como para vacaciones. Y José y Ramiro es en la bahía de San Juan de Luz a la izquierda, este dibujo por Ramiro, y los tres hermanos en un piso de Cibourg. Aquí una foto más tarde con José en 1925. Sí, es eso que le quería enseñar. En 1910, Ramiro, que es muy joven, tiene 18 años, 16, 18 años, continúa a pintar a la manera de José esos temas vascos de un poco de caricatura, una presentación muy popular de los vascos y del País Vasco, y la firma a esta época casi como su hermano José. A la izquierda hay esta firma con letras cursivas. El dibujo que está en el Museo Vasco a la derecha es más tarde de José Arrue, de los años 20, pero se puede ver una firma casi parecida. Y para empezar, Ramiro hizo unos carteles de publicidad, como esto para coches de Flandrin-Parent, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y la manera de José se puede encontrar en este dibujo. También hace una ilustración de Salacañ, el aventurero de Pío Baroja, que fue publicado en 1910. Y Peyo es una canción, Peyo Josefe, y en esta gouache que está en el Museo Vasco de Bayona hay también la influencia de José. Cuando el Museo Vasco de Bayona se creó en 1923, Ramiro es uno de los artistas que vienen para la creación del museo a aportar su ayuda y a dar dibujos para la creación del museo. Es él que hace esta presentación con como flores que va a ser utilizado en el boletín del Museo Vasco, y hemen sartzen dena bere etxanda, la fórmula de bienvenida en el Museo Vasco, el que entra en esta casa es suya, lo pone así en ilustración del cartel del museo. Y se ponía por escrito
las exposiciones temporales y los eventos del museo en la parte derecha de este cartel. En Cibourg-Saint-Jean-de-Luz, en 1918, se hizo familiar de la familia de Villemorin, y Loulou de Villemorin fue muy amiga de Ramiro. Es casi enamorado de Loulou. Y es la época où pinta esos cuadros de pescadores vascos, un poco intemporales. Es una primera manera de presentar lo que va a estar su producción habitual del sujeto vasco. Y la pintura de abajo está todavía en la familia de Villemorin. Y los Villemorin tenían una casa en Arbonne, en Iparralde, en Lapurdi. Desde 1911, Ramiro pertenece a la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao y en 1919 será el secretario de esta asociación. Y tiene un aspecto importante porque un poco con esta asociación de artistas de Bilbao se va a dar una idealización de la sociedad vasca preindustrial a través del caserío como alegoría del vasquismo y del alma vasca, vestigio de un pasado lejano y mejor. Nos remite a que los vascos fueran antes de que la sociedad industrial los contaminara. Las aspiraciones estéticas de los etnólogos vascos confirman las de Caperochipi cuando este último recibe de Telesforo de Aranzadi la petición de redactar el artículo sobre la estética vasca destinado a la enciclopedia Espasa. El imaginario preconizado por Caperochipi se adapta perfectamente al espíritu del movimiento cultural del Renacimiento vasco o Eusko Pizkundea. Durante su periodo de gran expansión entre 1890 y 1936, el nacionalismo vasco necesita de un arte que le fuera propio. En esta pintura, el caserío vasco aparece como la sede de la familia vasca y el paisaje como la sede de la raza vasca. La influencia estética de los antropólogos Telesforo de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán es determinante por lo que se refiere a la representación identitaria de la primera mitad del siglo XX. Se instaura un tipo de problemática consubstancial a la iconografía tradicional del ser vasco que domina la época con los hermanos Arwe, Ramón y Valentín de Zubiore, Gustavo de Maestu, Arteta en su versión ruralista, Montes Isturios y Bienavé Artilla. Bueno, no he hablado completamente de la parte de la formación en París de Ramiro. Hay que saber que estaba amigo con Paco Durio y que descubrió en el piso de Paco Durio dibujos y pinturas de Gauguin. Y la manera de Gauguin le dio una influencia importante, y como escribe
Este cuadro fue expuesto en la Asociación de Artistas Vascos de 1919, época o Ramiro estaba el secretario de esta asociación de Bilbao. Y hay Eugène Goyeneche, que escribió a propósito de este cuadro que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao: si Arouet se aproxima a Gauguin es porque existen entre los dos pintores unas afinidades muy profundas. Este lienzo del Museo de Bilbao, Los jugadores de cartas, podría ser merecedor de una de esas frases misteriosas que tanto gustaba a Gauguin: en vez de ser del tahitiano, es del vasco. Sin embargo, la armonía, el gesto atrapado en una casi inmovilidad, como si estuviera suspendido, la misteriosa serenidad de las expresiones, esos personajes con los ojos casi cerrados o que miran hacia otro lado, todo ello traduce un pudor, una contención propio de un arte que gusta callarse y prestar el oído, característico de los vascos, quienes, reservados ellos mismos, son reacios a violar la privacidad de los demás. Se decía que la pintura vasca de este periodo era más propia de la inmovilidad que del movimiento. Diría más bien que el movimiento queda capturado al punto infinitamente pequeño en el espacio y en el tiempo, donde se convierte en equilibrio entre dos actitudes y no un impulso o una agitación. Estamos muy lejos de Picasso con esa obra, y es como un primitivismo que va a jugar un papel al comienzo de la formación particular de Ramiro. Y aquí somos muy lejos de las ilustraciones de su hermano José. Otra pintura de esas épocas, con los aldeanos y los campesinos de tradición vasca. En su taller en Cibourg, detrás de la cabeza del joven Ramiro hay un retrato de Ramiro delante de un frontón que es firmado por Domergue. Y Domergue veremos en la segunda parte de esta presentación que perteneció a otra asociación artística, pero de Iparralde, que se llamaba el Grupo de los Nueve, el Grupo de Neuf. Y aquí tenemos esos retratos de Ramiro en el Museo Vasco de Bayona, donde se presenta como el vasco típico. En las montañas, y veremos después que va a pintar mucho el paisaje vasco, pero sin gente. Y a veces él se pone como símbolo del artista del paisaje vasco. Y hay que saber que en 1962 la ciudad de San Sebastián le dará el primer premio de pintura de paisajes. Tenía que decirle antes también que en las fotos hay cuadros que pertenecen a muchos ayuntamientos, el de San Juan de Luz en principal, y el Museo de Bellas Artes de Álava hizo una exposición hace tiempo ya con todas las pinturas que están conservadas en el ayuntamiento de San Juan de Luz. Este ayuntamiento ya ha comprado 2 años después de la muerte del artista 70 obras que estaban en su taller, porque había un proyecto de dación al Estado francés para poner toda su obra en el Museo Vasco de Bayona. El Estado francés no quiso esta dación. Agradecer a este testimonio de la pintura vasca, y es la ciudad de San Juan de Luz
que compró por precios muy bajos todas esas colecciones. El otro hermano es Ricardo y expone desde 1915 en el Retiro de Madrid y también en Barcelona colecciones de esmaltes que hacen los dos juntos. Retrato por Ramiro de Ricardo y en París los dos hermanos estaban muy impresionados por los esmaltes de Limoges, esmaltes de época medieval o hasta el siglo XVII. Y con esta técnica y había ejemplares en el Museo de Arte Decorativos de París. Y Ricardo, que fue el ingeniero de la familia, el técnico hacía la fabricación, y Ramiro dibujaba los objetos de esmaltes. Bueno, hay unos que están dibujados también por Ricardo, y la diferencia mientras los dos hermanos, los esmaltes de Ramiro son más suaves y los de Ricardo con colores más aceras, más fuertes. Aquí tenemos Ricardo con otra producción que hizo de vasilla con motivos vascos y pinturas que hizo también. Y el primer esmalte dado por los dos hermanos al Museo Vasco de Bayona en 1928 es este vaquero, que es más bien del dibujo de Ramiro. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao pueden visitar actualmente también esos otros esmaltes del caserío con la mujer, el paisaje, y también hay estas influencias que son más o menos influencias de Cézanne. A ver si tengo algo sobre este tema. Hasta los años 30, la pintura de Ramiro Arrué se caracteriza por interés mitigado que suscitan en el pintor algunas grandes individualidades artísticas modernas como Cézanne y Modigliani. Pero más tarde su trabajo va a consistir en recuperar y restaurar con ayuda de imágenes narrativas cada vez más convencionales, un pasado heroizado e idealizado, y en concebir unas representaciones que a menudo revisten las formas de tópicos tan sinceros como ideales, descubriendo en el hecho cultural diferencial vasco la virtud de la belleza. Bueno, así que la influencia de Cézanne es casi en la primera parte de la formación de Ramiro y Ricardo con las escuelas libres de Montparnasse y las visitas a los museos y a las galerías de pinturas y de arte decorativo de París. Hay aquí un dibujo interesante de Ramiro que se inspira de Toulouse-Lautrec, la Goulue de Toulouse-Lautrec, y va a ver que con este dibujo va a ser un esmalte muy precioso con esta figura de la mujer que pone su brazo por detrás. Hay acuarelas de Ramiro que son conservadas, que son también proyectos para esmaltes. A la izquierda, a la derecha, el esmalte del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Y también esas figuras, curiosamente, es la mujer con la jarra, el bodegón, con la jarra en la cabeza, normalmente está vestida de paisana, enfin de mujer del campo, y está así interpretada como un nudo de la antigüedad. Alors, sobre el tema de los nudos en Ramiro Arrué, en la obra de Ramiro Arrué, hay una reflexión, que no sé si lo voy a encontrar, de Hélène, es otra, los nudos, pero no importa. No, lo importante es ver la línea. Es como un hilo que conduce, todas esas figuras están marcadas con línea. Es casi el croissonismo que utiliza Gauguin un momento, o después los Nabi, que ponen una línea al continuo de la figura. Y aquí tenemos dos obras que parecen muy modernas, y la vanguardia se puede decir que está ahí. Es algo original y casi una excepción en la obra de Ramiro y Ricardo. Y también una influencia que puede venir de la secesión de Viena, de Austria, con Gustavo Klimt, con este medallón que está muy decorativo y con esos dibujos redondos y de oro cerca de este perfil de la mujer. Esto es más agradable por las personas a que le gustan los gatos. También está. Y yo veo más creación de Ricardo en esta mujer de Andalucía que está con el abanico y la corrida. Y la otra también con la guitarra, y los propongo aquí porque fueron expuestos en Argentina y Uruguay cuando en 1928 los dos hermanos José y no Ricardo, José y Ramiro fueron a presentar las obras de los cuatro hermanos en Buenos Aires, en Montevideo. Y se ve arriba la mujer con el abanico y a la izquierda la guitarra de esmaltes, y las otras pinturas a la derecha arriba es una pintura de Ramiro con el tamboril. En el barco que le lleva a América tenemos el joven Ramiro, joven, no tan joven, pintando. Y aquí una recepción oficial en Montevideo en 1928 con José y Ramiro. En 1929 encontré a Suzanne Blanchet, que es nieta de un propietario de librería en San Juan de Luz y que va a casar en marzo de 1929. Está aquí a la izquierda, es el hermano de Suzanne Blanchet. Y va a pintar a Suzanne en muchos retratos. Con el río, puede ser la Nivelle,
cerca de San Juan de Luz. Pintura muy agradable y como de arte decorativo. Y otras pinturas muy simples, que son más decorativas que el retrato de Matilde Arrué que hemos visto a comienzos, con los colores, este colar verde a la izquierda, esta ropa roja que tiene a la izquierda con el sillón azul. Hay contraste de colores que son impresionantes, que dan mucha fuerza a esos dos retratos. Susan con el abanico. Y lo curioso, van en luna de miel en Saint-Tropez y Ramiro va a dar una serie de cuadros de manera casi cubista, con presentación de la habitación de Saint-Tropez de manera muy simple, un poco dura, colores del Mediterráneo, también esas formas muy rectas, no son las curvas del País Vasco que veremos después. Y cuando regresa en San Juan de Luz, aquí en Socoa, hace pinturas también con esta manera de proponer líneas rectas en las casas también del puerto de San Juan de Luz. Y a la izquierda es más bien la influencia de Fernand Léger, que hacía una pintura de tubos, muy bien, y con su mujer va a viajar a Castilla y hay unos cuadros así que dan una luz del Mediterráneo y algo así distinto de lo que va a ser en el País Vasco. Tenemos casi una influencia simbólica con este cuadro que parece a obras italianas de esta época. Pintando, está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Toledo, trabajó cerca de Logroño, y viajaba con sus amigos Henri Latourras y Hélène Elizaga. Y hay muchos viajes y se queda con pinturas aquí de Estelia Lizara, Sirauki y Subieta. Bueno, tengo que cambiar, perdóname. Sí, ahora seguimos con la segunda parte, ¿verdad? Y bueno, sí recordar que después al final, si alguien quiere proponer alguna reflexión, incluso lanzar alguna pregunta, pues seguro que está encantado de responder, ¿verdad? Diote baten batek galderaren bat egin nahiko balu, edo eta, bueno, zergatik ez ekarpenen bat, edo hausnarketaren bat baita ere, ziur bera atseginez erantzungo dizuela. Voy a ir un poco más deprisa porque me han dicho que reservar un poco de tiempo para las preguntas. Bueno, el cuadro que pueden ver ahora en Bilbao, en el Museo de Bellas Artes, con esta exposición de los dos hermanos, le había hablado de las pinturas, de las exposiciones que hacían en París, su primera en 1914 en la Galería Fique, y otra más tarde en 1927 con la firma de Zuloaga. El otro artista que le gustaba mucho es Ignacio Zuloaga. Y Zuloaga le escribió: siento mucho no verle, le felicito. Así que
su lugar le sigue en las exposiciones que hace en París. El grupo de los 9, que habló de la villa Domergue, y después Domergue se va y hay los otros que son artistas que acuden al Museo Vasco para exponer también en Bayona. Georges Bergès, René Choquet, Charles Collin, Henri de Godvarge, Pierre Labroue, Georges Masson, Perico Rivera, Raymond Virac. El taller en Cibourg, y es en este taller que se pintó la grande pintura del Fandango, que se expuso después en la exposición de arte decorativos de París de 1925. También una presentación de su taller con la runa. Autorretrato más tarde, años 40, 30, 40. El personaje está más grave. El tiempo pasó. Y lo interesante con esta foto a la izquierda, iba a pintar sobre el tema con pequeños cartones de 20 por 30 o 25 centímetros. Daba su primer impresión por la mañana muy temprano o por la tarde al crepúsculo, y después en su taller hacía cuadros más grandes que vendía. Así son pequeños cuadros, Bordaguin en Cibourg, otros temas con esos colores muy de crepúsculo. Tengo dificultad en encontrar mis palabras. Soghora-Mourdi, el bodegón que estaba en la familia de José Arrué antes, que está ahora en Vitoria-Gasteiz. Y también no solo el campo y las montañas, pero el océano y San Juan de Luz. Lo curioso, ahora vamos a ver producciones muy distintas para ayudar a los propietarios de caseríos a guardar lo típico del caserío. Se daba con la ayuda del Museo Vasco un diploma de honor para felicitar a los que guardaban sus caseríos lo mejor posible. Se fue a Londres con el director del Museo Vasco, William Boissel, en 1927, donde expuso gouaches, y había actos de la English Folksdance Society con Violet Alford, y con los gouaches tenemos lo más típico de Ramiro y esta presentación del País Vasco. Baja Navarra, Guipúzcoa. Aquí se ofrece una cena a Ramiro Arrué en el Centro Español de Londres. Vizcaya, Lapurdi. Aquí tenemos también Vizcaya y Baja Navarra con Bidaray. Y esta manera, a la manera de los Navis o de Gauguin, lo tenemos con esta gouache L'Angélus. A la izquierda, una de las primeras gouaches que ofreció al Museo Vasco en 1923. Las comadres y a veces les ofrece a amigos, y hay la firma del artista que está afuera de la pintura, de la gouache. Los pelotari tienen un papel importante en su obra. Se hace como vaquero y verás después el mismo Ramiro en
como vaquero en una película, los Layak, el marinero, pocas acuarelas o aguadas de la playa. Y vamos a hablar del lado de esta sociedad cosmopolita que estaba en San Juan de Luz y Bourg, y estaba muy amigo con el compositor músico Maurice Ravel. Con su mujer Susana participa a bailes de disfraces en San Juan de Luz como corsarios a la derecha o en Biarritz, y en sus pinturas presentaba Pastoral Roland en 1936, Mascaradas, Los Gigantes de Vidaray, y los vascos refugiados en Biarritz después de 1937 le compraba pinturas, y a la izquierda Manu de la Sota está pintado como un retrato en Maquil Ansari, y tenía este cuadro en su cuarto de dormir hasta su muerte. Hay pinturas que hablan también de canciones. La música está muy presente también, Partida de Mouche. Arriba a la izquierda, en la película Verónica 1923, es el propio Ramiro en vaquero, y aquí a la derecha, pintura que fue comprada, comandité por Jean Borotra, el tenisman de Jean Borotra, muy famoso. Y también los trabajos artesanales del país en esas pinturas. Hizo decoraciones para hoteles como en Chantaco, San Juan de Luz, esas regatas, como una un fresco en Uruña, es la casa. Para Isidro de Monzón en Zara hizo todo un ciclo de leyendas vascas hasta la brujería, y después de la muerte de Isidro y de Telesforo de Monzón, se trasladó esas pinturas a la Torre Olaso de Vergara, y en la colección Isasi hay un boceto para esas pinturas. El Museo de Bellas Artes de Pau en 1936 compró esta pintura de marineros en San Juan de Luz, con este estilo un poco tubista de Fernand Léger. Y hasta los años 50 continúa a hacer pinturas para ayuntamientos, la ville de Guétari, un tríptico, marineros, pelotari. Hay un boceto, una acuarela de preparación que está abajo. Y hizo muchas ilustraciones de libros. He elegido únicamente 3, pero ilustró a más de 15 o 20 libros. De Francis Jam, Le mariage basque, 1926, con los Samalsain. El bar, muy arte decorativo de los años 30. El cura con el que se va, supongo, en emigración a América. La pelota vasca, Manesh y Katialin, que se encontrará después con también el otro libro, Ramuncho, de Pierlotti. El tema de Ramuncho va a continuar como una zarzuela que se presentará en el Teatro de Bayona en 1948, y hace la decoración del teatro. La Rañaga estaba muy
amigo muy fiel de Adolfo de Larrañaga y dibujó muchos para publicaciones de Larrañaga. La película Verónica, vemos también a la derecha Ramiro en pelotari, jugaba muy bien pelota y participó a muchas óperas. El nombre ópera parece muy grande, son como zarzuelas. Pero esta fue presentada en el Ópera Garnier de París y Ramiro hizo la decoración de las escenas y todos los costumbres de los actores. Y aquí en 34 está invitado a la repetición. Todos esas acuarelas de trajes de actores son de Ramiro. En 1937 participa al grupo Rechonka, que se presenta, son los vascos en exilio, en París, Londres, con Ucelay, que hace también decoraciones. Ramiro en el programa da también bastantes dibujos y es en Rechonka que hace, que encuentra a Luis Mariano por la primera vez, que fue a esta época uno de los contadores de Rechonka. Continúa al momento de la Segunda Guerra Mundial con otro ballet basque, Chorlecua, que nunca fue presentado en París a propósito de la guerra. Había local que estaba para le rideau de Seine, no sé cómo se dice, de la ópera. Y el libreto fue escrito por Pierre d'Arcang, el marquis d'Arcang, personaje importante en esos años en Arcang y Biarritz. La música por Hermand Bonal. Y había también la decoración del fondo del teatro y todos los trajes de los actores pintados por Ramiro. Y terminó con carteles, hizo muchos carteles. Tengo uno grande conocido por la Federación Francesa de Pelota Vasca. Cada verano se utilizaba esos carteles y las fiestas de Irún también hizo carteles, pero también hizo para Biarritz, para San Juan de Luz. Y aquí terminó esta presentación un poco rápida de mi punto de vista, pero hay mucho que descubrir y no sé si en Bilbao se conoce tan bien, que se conoce suficientemente a esta obra muy diversa de Ramiro Arrué, que al final hizo su vida y su carrera en Iparralde. Muchas gracias. Bueno, pues sí, desde luego un artista polifacético, ¿verdad? Pues muchas gracias, Olivier, a ti por compartir, aunque sea de manera un poco rápida, tus conocimientos. Desde luego los hermanos Arrué son conocidos y también estos trabajos, ¿no? Algunos menos, esos peces que mostrabas, que bueno, tendríamos que viajar para verlos, etcétera, ¿no? Hay trabajos que no son tan conocidos, así que muchas gracias. Pero bueno, aunque ya casi hayamos cumplido el tiempo que tenemos para hoy, porque recuerden que mañana también vamos a volver, sí que si alguien quisiera compartir alguna reflexión o quisiera hacer alguna pregunta, pues ahora es el momento, porque nuestros compañeros, como veis, aquí están con el micrófono preparado. Decía que, y aprovecho para decir, que mañana vamos a continuar con el ciclo dentro de Bilbao Izan, ¿no? Y mañana sí tendremos ya una pieza audiovisual para seguir conociendo su vida, etcétera.
A mí sí que me ha llamado la atención esto de religioso laico, ¿no? Me he quedado con ganas de saber un poco más sobre este tema. Yo sí voy a aprovechar, para hacer una pregunta sobre eso, si te parece, Olivier. Sobre la religión Sí. y Ramiro, Sí. lo curioso, nunca pinta el interior de la iglesia y ceremonias religiosas de la iglesia. Ajá. Hay unas procesiones exteriores, Sí. pero son personajes que pasan. A la diferencia de otro artista de la misma época que vive en Cambo, que se llama Pablo Tillac, que él pinta siempre el interior de las iglesias y las ceremonias religiosas. Y se dice de Arwe que queda sobre el palier, no sé, no entra, No entra. se queda a la puerta. No sé si es algo personal de pudor o hizo dibujos para esculturas de iglesia, ¿cómo se dice?, a época de Navidad, un Belén para la iglesia de San Juan de Luz, pero no fue pedido por la iglesia, pero por una señora que había perdido a su hija muy joven y que quería ofrecer a la iglesia de San Juan de Luz algo, y pido a Arwe de hacerle un Belén. Así que hay la Virgen, el San José, el Niño Jesús, el buey, el burro, pero no es un encargo de la iglesia, es un encargo de una persona que sufría. Es curioso, ¿verdad? Para la época y con las características religioso, pero laico, ¿no? Bueno, y también decía que perteneció a la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao. Bueno, por eso todos nosotros y nosotras también tenemos referencias, ¿no? Esa época también es importante. Sí, participo al homenaje que se hizo a Paco Durio en la Asociación de los Artistas Vascos en los años 19 o 20 y continuaba a tener lienzos Sí. con Bilbao, pero no vivía, no quería venir a establecerse en Bilbao y le necesitaba el campo, la naturaleza, y es un poco extraño porque tenía como clientes en Biarritz, San Juan de Luz, la burguesía que venía de París o de Burdeos, con esas villas nuevas neovascas que se construían, y se le pedía muchas pinturas del campo vasco y de las costumbres vascas para esas villas modernas. Es una manera de ganar su vida, pero realmente es el campo y la solitud que hace su carácter. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, otra cuestión, ¿sí? Sería bien, yo espero un día que tendremos una gran exposición en Bilbao, de únicamente la obra de Ramiro Arwe. Hicimos una gran exposición en 2017 en Biarritz, en el Bellevue, con otra parte también en el Museo Vasco de Bayona. Pero desde esta época se aprendió más, se descubrió más pinturas, y la dificultad con Iparralde son ayuntamientos pequeños que no tienen tanto dinero para hacer grandes eventos, y pienso que como nació en Abando, pienso que Bilbao un día tendrá que hacer esta retrospectiva de su obra. Eso es, nació en Abando. Creo que sí, te acerca mi compañero el micrófono. Quería
preguntar la relación que tiene con el Museo Isasi de Mónaco. ¿Quién? ¿Yo mismo? No. Ah, no, Arrue, porque Ramiro como no tiene- es únicamente el coleccionista que su mujer es de Bilbao y al final es un homenaje a su mujer. Pero sería mejor tener esas colecciones también en el País Vasco, pero esto es otro tema. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todas y a todos, sobre todo a ti, Olivier Ribetón, y mañana en el mismo sitio a la misma hora. Eskerrik asko eta ondo izan.